Bien, la primera parte lo definió como sobrecargada esta semana de estrenos, tanto en la sala del Inca como en las salas comerciales. Ya pasaron las 2 películas estrenos de la sala del Inca, las 5 primeras de las salas comerciales, una de terror, está la película de Boca también. ¿Qué tenemos para esta segunda parte, José Luis? ¿Qué 3 estrenos nos quedan? Bueno, nos quedan 3 estrenos y además lo que quería decir es que posiblemente de acá a fin de año tengamos muchas semanas parecidas como esta en cuanto a cantidad de estrenos. Claro. Quedan muchas cosas pendientes que no se estrenaron y que yo creo que van a, aunque sea lanzarlas en sala, aunque duren una semana o 2 como mucho. Sí. Aunque sea para que tengan una publicidad previa a la salida en DVD. Claro. Contá, por favor, si sos tan amable, ¿cómo son los tiempos del cine? ¿Por qué ahora entramos en la temporada baja del cine? Entramos en la temporada baja porque es la época en la que la gente va menos en cantidad al cine. Uh-huh. La temporada alta, la alta es... Hoy por hoy es febrero-abril, uh-huh. Esa es la temporada más alta y bueno, y las vacaciones de invierno, eso es lo que se considera la temporada alta. Sí. El espacio intermedio entre abril y las vacaciones de invierno también se considera todavía temporada alta, pero no es la época de mayor cantidad de espectadores. A partir de septiembre y hasta mediados de diciembre por lo menos, la concurrencia a las salas tiende a disminuir, uh-huh. A veces en un número bastante drástico. Uh-huh. Por eso empiezan a aparecer todos los estrenos más débiles, digamos, en cuanto a promoción y que no pueden competir contra los tanques americanos. Uh-huh. No hay que olvidar que estamos en la época que para los americanos sería temporada baja también. Porque para ellos la temporada alta empieza en noviembre aproximadamente, que es cuando se estrenan las películas que van a ir a nominación para Oscar. Uh-huh. En estos meses, que son los meses del verano americano, también ellos tienen menos concurrencia que nosotros. Por eso vamos a tener de acá a un tiempito largo unas semanas sobrecargadas. Sí. ¿Cuáles son los 3 estrenos que nos quedan? Bueno, los 3 que nos quedan salen un poco de lo habitual. Vamos a empezar por Amadas Hermanas, que es una película alemana dirigida por Dominik Graf, quien aquí únicamente es conocido por un tríptico que se estrenó hace un par de años que se llamó Drei Leben. Eran 3 directores que tomaban distintas historias con un tema similar. En este caso es una historia, Amadas Hermanas, es la última película de Dominik Graf, es una historia ambientada en un poblado rural de Alemania en el siglo XVIII y es la historia de 2 hermanas inseparables. Una de ellas finalmente termina casándose por mandato familiar, pero está infelizmente casada y además extraña a su hermana. En un verano que ambas pasan juntas, llega a la casa familiar el poeta Friedrich Schiller, quien se enamora de las 2 hermanas, y las 2 hermanas también se enamoran de él, obviamente, y entonces aceptan compartirlo. Ajá, mira. Sí, así nomás. Mira que abiertas. Los problemas empiezan cuando el marido de una de las hermanas empieza a buscar a su mujer. Apa. Y para disimular la situación, Schiller, el poeta, se casa con la otra hermana. Ajá. Lo que empieza a generar las primeras divisiones y peleas entre ambas. No sé, quizás sea una película interesante como para ver, si uno quiere salir un poco de lo tradicional. No pondría las manos en el fuego por esta película de Dominik Graf, pero tampoco parece ser una mala película. Ajá. El siguiente estreno, el 7º de la semana, se llama La Sal de la Tierra. Es un documental. Sí. Una semana rara, con 2 documentales en estrenos en salas comerciales. Ajá. Ya es como que algo está pasando, ¿no? Bueno, La Sal de la Tierra está dirigido, o fue dirigido, mejor dicho, por Wim Wenders, el director alemán, que entre otros documentales realizó Tokyo Ga en la década del 80 y el más conocido de su trayectoria, Buenavista Social Club. Claro. Junto con Julián Ribeiro Salgado. Es un documental sobre Sebastião Salgado, uno de los mayores fotógrafos de la actualidad. La película ganó el premio César y también fue nominada al Oscar como mejor documental. Ganó además el premio del jurado de la sección Un Certain Regard en el Festival de Cannes en el 2014.
¿Quién es Sebastião Salgado? Es un fotógrafo brasileño nacido en febrero de 1944. Lo curioso es que sus estudios no son como fotógrafo, sino que son estudios en economía. Tiene un máster en economía. A partir de el año 1900, primero empezó trabajando para la agencia Gamma en París a principios de la década del 70, y luego en 1979 se unió a la agencia Magnum Photos. En el 94 dejó Magnum para formar su propia agencia, Amazona Image, en París, y de esa manera empezó a representar su obra. En el año 1998 ganó el premio Príncipe de Asturias de las Artes. ¿Se acuerdan que hace un tiempo, cuando fue el premio Princesa de Asturias, como se llama ahora, a Francis Ford Coppola, hablamos un poco de ese premio? Bueno, Sebastião Salgado lo ganó en 1998. Salgado pertenece a la tradición de lo que se llama fotografía sociodocumental. En su obra se destaca la documentación del trabajo de personas en países menos desarrollados o en situación de pobreza. Trabaja en proyectos propios de larga duración, algunos de los cuales han sido publicados en libros. Sus fotografías más conocidas son las realizadas en las minas de oro de Serra Pelada en Brasil. Yo les recomiendo que si alguien puede entrar y ver esas fotos, o ver el tráiler de la película en internet, donde están unas cuantas de estas fotos, las vean porque son impresionantes. Mira. Son realmente impresionantes. Además, son fotografías en blanco y negro. Con lo cual la película también está filmada en blanco y negro. O por lo menos mayormente en blanco y negro. El documental de Wim Wenders se estrena entonces hoy, y yo creo que es una de las opciones interesantes para descubrir un personaje, no voy a decir mítico, pero sí muy importante dentro de lo que es la fotografía documental actual. Finalmente, el último estreno de la semana, el más importante, el más inesperado para mí y el que me pone más contento. Atención. Es una película que con el título uno diría, esto no lo voy a ver. A ver el título. Se llama Terapia en Broadway. Ajá. ¿A quién se le ocurre ponerle una película Terapia en Broadway? Terapia en Broadway. Bueno, ¿cómo se llama la película originalmente? ¿Cómo se llama? Ya que estamos. Título original, She's Funny That Way. O sea, es muy graciosa de esa manera. Sería la traducción, sí, más o menos literal. Protagonizada por Owen Wilson, Illeana Douglas, Imogen Poots y Jennifer Aniston. Pero lo más importante es quién la dirige. ¿Quién la dirige? Es Peter Bogdanovich. Es uno de los mayores directores del cine americano vivos, que hace además 13 años que no hacía una película de ficción, y la verdad fue toda una sorpresa que la película aterrizara, aunque sea con ese nombre pésimo, en la cartelera, y aunque dure una semana, no importa, la película se estrenó. La película trata la historia de Arnold, que es un director teatral que está felizmente casado y va a montar una obra en Broadway. Ajá. Pero los problemas empiezan cuando se relaciona con una actriz que además, para sobrevivir, trabaja como dama de compañía. ¿Qué es? ¿Quién es? Imogen Poots. Ajá. El flechazo mutuo se complica cuando ella consigue un papel en la obra que va a dar, que va a montar Arnold, en la que también trabaja la mujer de él. Ah, claro. Bueno, como ustedes se imaginan, comedia, de enredos. Sí. Yo diría casi lo más cercano que se podría hacer en esta época una comedia, a lo que se llama la comedia clásica americana. Posiblemente Bogdanovich sea el último director de cine clásico americano vivo. Si bien él pertenece a la misma generación de Francis Ford Coppola, de Martin Scorsese, de Brian De Palma, incluso de Steven Spielberg, si uno quiere más o menos relacionarlo, la obra de Bogdanovich siempre fue por otros carriles, siempre estuvo como más apegado al cine clásico americano, más que a ciertas rupturas que plantearon esos otros directores. Eso también hizo que haya tenido, mejor dicho, una época de apogeo, especialmente a comienzos de la década del 70. Esa fue la mejor época de estrellato, digamos, de Bogdanovich. Pero eso empezó a caer especialmente a comienzos de los 80, cuando
una de sus novias de ese momento, Dorothy Stratton, que era actriz también, fue asesinada por uno de sus exnovios. Que la historia de esa película fue retratada por Bob Fosse en una película que se llama Star 80. La película también es interesante, la vida de Dorothy Stratton es bastante interesante, pero bueno, es más interesante Bogdanovich como director incluso. Es el más reconocido quizás entre sus pares de esa época en el sentido de como crítico, como por su trayectoria, pero obviamente ha tenido menos reconocimiento popular que el que tuvieron, sobre todo, digamos, Scorsese, Coppola, que han tenido grandes películas, quizás en el balance y en la cantidad de películas que han hecho tanto Coppola como Scorsese, por ejemplo, tengan muchas más grandes películas que Bogdanovich, pero lo de Bogdanovich es tan parejo, salvo las películas que hizo para televisión, que uno se atreve a decir que está más o menos a la altura de tanto de Scorsese como de Coppola. Y si bien transitó diversos géneros, es más reconocido, y quizás sea ese el género en el que mejor se mueve, en la comedia. A partir de la década del 90, que la posibilidad de filmar para cine a Bogdanovich empezó a limitársele, empezó a filmar para televisión, a hacer películas para televisión. Algunas de ellas han sido pasadas incluso en cine, creo que algunas se estrenó acá en la Argentina, y muchas han sido pasadas en televisión por cable, especialmente la continuación de Al Maestro con Cariño, y también una película sobre la historia de Natalie Wood, una actriz también de la década del 60-70, muy conocida y muy popular. Su último film de ficción había sido El Maullido del Gato, del año 2001, que si no me acuerdo mal acá no llegó a estrenarse en salas. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que nos deja Bogdanovich, o lo que nos dejó en todos estos años. Para empezar, un libro maravilloso, porque además ha escrito unos cuantos libros, que se llama Ciudadano Wells, que es quizás el libro más completo que se haya escrito sobre Orson Welles. Es un tremendo libraco de unos, si no me acuerdo mal, son más de 500 páginas, pero que uno lee y lo termina como si hubieran sido 100 páginas. Mira. Es muy bueno Ciudadano Wells. Y otro, son 2 tomos de El director es la estrella, que son entrevistas con directores de cine clásicos americanos. Entre sus películas vamos a rescatar algunas. Una de las primeras se llamó Targets, Míralos morir, fue la traducción acá. Tampoco, ya en esa época los títulos eran así, ¿qué le vamos a hacer? Es de 1968 y es la historia de un francotirador que volvió de la guerra de Vietnam y que se dedica a matar gente desde un tanque de agua. Mata a los conductores de vehículos que van por una ruta. Nadie sabe quién es el que los mata, nadie Claro. se da cuenta. Finalmente, en lo que sería una especie de parodia del duelo final de los western, termina enfrentándose en un autocine con un viejo actor de terror interpretado por Vincent Price. Ajá. Una muy buena película. Quizás una de las más conocidas películas, si no la más conocida, de Bogdanovich es la última película, que es del año 1971. Trata del pasaje de la juventud en un pueblo de Texas en la década del 50, un lugar desolado que va quedando fuera de todo en lo cultural y económico. Una película además en blanco y negro en esa época, muy melancólica y muy buena. En el 72, ustedes fíjense que esta es la mejor época. Sí. ¿Qué pasa, Doctor? Con Barbara Streisand y Ryan O'Neal, una gran comedia, típica comedia con cambio de valijas. Todo empieza con las valijas equivocadas, eso lo hemos visto 250.000 veces, pero Bogdanovich lo hace, yo diría, casi mejor que nadie. Y la gracia está en que las valijas que se intercambian son entre una joven liberada, casi se diría limitando con los hippies, y un hombre estructurado y tímido. Imagínense lo que puede pasar entre los dos. Claro. En el 73, Luna de papel, también con Ryan O'Neal y con su hija, Tatum O'Neal. Es la historia de un hombre y una niña que puede o no ser su hija. Ajá. Al comienzo de la historia no se sabe,
durante la Gran Depresión en medio de los Estados Unidos. De 1976 es una de las que para mí es de las grandes películas de Bogdanovich, se llama Nickelodeon, acá se llamó ¿Qué pasa, director? Y que es una historia que narra los comienzos del cine mudo y la fascinación ante el desarrollo del cine como un nuevo medio de expresión. También con Ryan O'Neal en el protagónico y con Burt Reynolds. Quizás de las más conocidas popularmente es Máscara, de 1984, con el protagónico de Cher. Además tuvo nominaciones para el Oscar esta película. La historia de una madre y su hijo que tiene una gran deformidad facial y que tratan de vivir la vida de la mejor manera posible. Una película que quizás no está entre lo mejor de Bogdanovich, pero que funciona y es quizás más popular que otras. De 1990 es otra de sus grandes películas, Texasville, que en realidad es una continuación de la última película. Toma a los mismos personajes 20 años después de esa, en el mismo pueblo ruinoso de Texas, pero bueno, regresa a ese pueblo para observar qué fue de la vida de esos adolescentes ya convertidos en adultos, mayormente todos miembros de familias con hijos y en algunos casos también incluso con nietos. Mira. De 1992, la última gran película de Bogdanovich, se llama Noises Off. Aquí se tradujo, el título es muy difícil de traducir al castellano, acá se tradujo como Silencio se enreda. Es una comedia alrededor del ensayo de una obra teatral y de la puesta en escena final, retratando más que nada la relación entre todos los actores. Es una gran película, Silencio se enreda. De 1993 es Esa cosa llamada amor, que es el camino de una joven para triunfar en la música country, que es una de las primeras películas en las que participa, películas importantes, estamos hablando de las que participa Sandra Bullock, en este caso en un papel no protagónico, pero secundario, al lado de la pareja protagónica. Y quedan para mencionar dos documentales de Bogdanovich que son también muy interesantes. Uno es de comienzos de la década del 70, aunque lo reformuló hace unos 10 años atrás, que se llama Dirigido por John Ford. Es una película basada en la vida de John Ford, el director de cine americano. Y del 2007 es un documental que se llama Tom Petty, Running Down a Dream. Es un documental de 4 horas sobre Tom Petty y su grupo, que lamentablemente es una de las pocas películas de Bogdanovich que no es muy fácil de conseguir. Todas las demás, casi toda la filmografía de Bogdanovich se puede conseguir. De hecho, muchas de las películas se editaron acá en la Argentina, primero en VHS y unas cuantas después se editaron en DVD. Hay que buscarlas, pero se consiguen. La mayor parte de las películas, y Bogdanovich es una buena elección para cuando uno quiere ver una comedia. José Luis Visconti, hoy tenemos una semana de estrenos, muchos estrenos, 2 de las salas del Inca, 8 en las salas comerciales. Podemos repetir estas 3 que recién comentaste con esta última, que me parece que por ahí para el público le puede resultar muy interesante para ir a ver. Esperemos que así sea y que eso permita que dure más de una semana en pantalla. Exactamente. Los últimos 3 estrenos de los que hablamos en esta segunda parte fueron Amadas Hermanas, de Dominic Graff, La Sal de la Tierra, el documental de Wim Wenders sobre Sebastián Salgado, y Terapia en Broadway, de Peter Bogdanovich. José Luis Visconti, muchas gracias, José Luis, como siempre, por venir los jueves y por enseñarnos un poco de cine, de sus directores, de las historias. Es muy importante para nosotros aprender, porque entonces así podemos también disfrutar de una película cuando vamos y no simplemente ir a pasar el tiempo, ¿no? Que eso sería lo más interesante. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos y bueno, buena semana para todos. José Luis Visconti viene a hablar de cine los jueves a la tarde a partir de las 3. Por supuesto, pueden seguir todo esto en su canal de YouTube. Si les quedó algún dato, alguna película que nombró y no alcanzaron a escuchar, lo pueden seguir en YouTube. Allí suben los audios en un par de horas y pueden escuchar estas columnas que hace José Luis aquí los jueves a la tarde en Radio La Plata en el 90.9.